traemos cultura y diversión, deportes y música con calidad y pasión, para tu mente y corazón, empresarial y social. Contenido educativo, siempre original. Expándete TV, aquí vas a crecer, con nosotros vas a aprender, nunca. Toda la cobertura nacional, todo lo que tenga que ver con esta cuestión de nuestra máquina cementera de la Cruz Azul. Estamos en vivo y en directo, métanse a todas las redes sociales para que nos estén sintonizando, vénganse para acá, porque vaya que sí estamos siendo líderes, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar aquí trayéndoles por los próximos 59 minutos toda la historia de nuestra máquina cementera de la Cruz Azul, no la historia, pero lo que nos deparó de estos partidos que se tuvo, jornada 11 contra el conjunto de Monterrey, la jornada número 12 contra el conjunto de San Luis, y lo que nos depara cada uno de ellos. Vamos a estar largo y tendido durante los próximos minutos. Pero no estoy solo, estoy acompañado de un gran colega y amigo, al cual tenemos el gusto de decir que lo apreciamos muchísimo y lo queremos aquí. Mi querido Lucio Mesa. Lucio, ¿cómo andas, amigo? Un abrazo. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos con el gusto de siempre para platicar de la máquina cementera y los partidos que ha estado jugando últimamente. Un saludo muy grande a toda la afición, un saludo con mucho cariño a la gente que nos sigue, a los aficionados cementeros que ven en este espacio un lugar para poder platicar, reflexionar, celebrar o lamentar. Aquí estamos, mi querido amigo. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Lucio, en lo que nos estás diciendo. Y bueno, pues empezamos con esto porque fue con lo más cercano que se tuvo. Se jugaron los octavos de final en la ida. En aquel entonces habían jugado esos cuartos de final. Se termina empatando a 0. Parecía un resultado positivo para el equipo del Seattle Sounders. Sin embargo, Cruz Azul viene para acá, en el Estadio Olímpico Universitario, no sufre de mucho, le da la vuelta 4-1. Ese gol de visitante pues no le afectaba a Cruz Azul porque pues llega tarde el gol. Primero Cruz Azul ya había golpeado, entonces llevan 1-0, después creo que golpea 2-0, 2-1, después 3-1 y 4-1. Entonces fueron cosas que estuvieron pasando en esto. Lucio, un paso bastante interesante en nuestra máquina de Cruz Azul que dejó a deber en el partido de ida, Sí, mira, el partido contra el Seattle Sounders era un partido con cierto grado de dificultad. No podemos soslayar la calidad de los equipos de la MLS, entendiendo que están en una fase previa al inicio de su campaña, están iniciando prácticamente.
Esto también pues enmascara un poco el nivel de estos equipos, que yo me imagino que es mucho mejor, obviamente. Pero bueno, el compromiso era importante. El primer partido, tienes toda la razón, un empate muy forzado, un empate a donde Cruz Azul especuló, no, fue a jugar el partido, pero especuló mucho, tomando en cuenta de que sabía perfectamente que la ida pues es parte de la combinación, ¿no? Entonces se decide generalmente en el segundo partido, dejando todo abierto, y bueno, pues un 0-0 que bueno, me parece que a Cruz Azul le beneficia mucho. El tema del gol en contra, estaba jugando en contra de Cruz Azul, porque bueno, pues Cruz Azul no hizo goles en Seattle, pero bueno, tomando en cuenta de cómo se desarrolló el partido, tomando en cuenta del rival, pues era muy importante entender que era cuestión de tiempo de que Cruz Azul sacara el resultado. ¿Cuánto? Eso no importa. Mira, yo sigo insistiendo porque las redes sociales está inundada de directores técnicos que obviamente te establecen cómo debe de jugar, quién debe de jugar, cómo debe de jugar el equipo, ¿no? Y el único que determina todo esto es Vicente Sánchez. Entonces creo yo que el partido contra Seattle Sounders se obtuvieron 3 cosas fundamentales. Primero, se ganó, que eso es súper importante. Segundo, se pasó a la siguiente ronda, que eso era súper importante. Y la tercera, que a mi forma de ver las cosas es algo que debe de estar constantemente, que es mejorar en el funcionamiento. ¿Sí? El funcionamiento ha ido mejorando paulatinamente, no importa cuál sea el rival, no importa que el rival sea el Atlas, Mazatlán, el Toluca, el América, quien sea. Cruz Azul tiene que tener en la cabeza que para poder lograr los objetivos por los cuales fue conformado este plantel, tiene que llegar bastante bien a la liguilla y bastante bien a las instancias finales, que esto pues, se va a empezar ya a enrutar con los partidos que vienen. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Lucio, con lo que nos estás diciendo, porque bueno, después de este 4-1, Topa de Indica, teníamos que esperar la llave que del siguiente rival, que era prácticamente entre América y el conjunto de las Chivas, esperar a ver quién llegaba de esto. Terminaban 1-0 Chivas ganando en la ida, y en la vuelta ganaba el conjunto del América 4-0, humillaban, despedazaban y destrozaban a las Chivas, y eso hacía que pues, prácticamente el juego se diera, se presentara, ¿cómo decirlo? Nos diera a entender que íbamos a tener la siguiente fase. Ya habíamos tenido 3 clásicos que habían sido aburridísimos, hablando de América Chivas, y ahora vamos a tener 3 más de estos 2. El primero va a ser la ida el martes 1 a las 7 de la noche con 15 minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Va a ser la ida de los cuartos de final de la CONCACAF. La vuelta el martes 8 de abril, y después vendría el partido de liga, que sería la jornada 13 o 14, si no me equivoco, de este equipo. Entonces, Cruz Azul se estaría enfrentando prácticamente al América el martes 1, y después el martes 8 cerraría en casa Cruz Azul ante el América. Lucio, todo lo que ha pasado con este Cruz Azul, con la eliminación en semifinales del torneo pasado, echar al América sería venganza, no sería venganza. Y la otra pregunta, ¿este clásico va a ser tan apagado como el clásico nacional? Mira, en primera instancia, Beto, una revancha, la palabra venganza no me gusta utilizarla en el fútbol. Me parece que son revanchas, ¿no? Sobre todo porque tienes la oportunidad de poder demostrar lo contrario cuando te enfrentas con un rival. Tendría que darse en las mismas circunstancias. Yo creo que Cruz Azul tiene cuentas pendientes con el América, me quedan claras, que se han venido acentuando, y esto me manda a tu segunda pregunta, pero antes de contestarte la segunda pregunta concluyo con esta. Creo que Cruz Azul, para poder quitarse esa jetatura y esa malaria, no te la quitas con un partido de la Liga, no te la quitas por un partido de la CONCACAF. Tiene que ser en las mismas circunstancias, y me parece que eso tiene que ser dejando fuera a la América en una final, disputarle la final a la América y ganarle ahí. Punto.
Fuera de eso no hay otra cosa. Y te voy a explicar también por qué. Cruz Azul acaba de golear recientemente en el segundo torneo de Anselmi, exhibió al América en un partido que estuvo muy parejo, 40 minutos, hasta la expulsión de Valdés, que me parece que eso emocionalmente le pegó al América y Cruz Azul aprovechó todo eso y sacó un resultado de un 4-1 contundente. Esa parte me parece que ahí está, ¿sí? Yo no creo que sea una revancha. Yo creo que lo que puede pasar es que si Cruz Azul elimina a la América, que es una probabilidad, no hay que olvidar que América es el claro favorito para esta serie. O sea, eso yo como cementero lo entiendo por la manera como está jugando el América. No tanto por cómo le ganó al Guadalajara, porque sí lo hizo de manera contundente, pero a mí me habla más el rival que lo que hizo América. Y en ese sentido yo creo que hay una cierta paridad. En el caso de Cruz Azul contra Seattle Sounders es exactamente el mismo marcador, 4-1 fue el marcador global de Cruz Azul contra el equipo de Seattle Sounders que el de Guadalajara contra América. Obviamente el de Guadalajara contra América venía más aderezado porque, bueno, pues el clásico nacional, etcétera. Pero ya contestando tu segunda pregunta, Beto, me parece que el clásico nacional ha perdido muchísimo lustre porque Guadalajara no está a la altura de las circunstancias. O sea, Guadalajara, ese partido que le ganó a la América 1-0, fue un partido accidentado, circunstancial, el cual América pudo haber ganado si ellos hubieran querido. La realidad es que Guadalajara en este momento no es el equipo que todos quisiéramos ver. Y sí, yo creo que Cruz Azul ha tomado más protagonismo América Cruz Azul ha tomado más protagonismo que el mismo América Guadalajara. Y no lo digo yo, lo dice la misma afición, porque Cruz Azul América han representado partidos polémicos, partidos definitorios, partidos de orgullo, el cual yo no digo que supere al Clásico Nacional, pero sí me parece que en este momento tiene mucho más interés mediático el Cruz Azul América que el América Guadalajara. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Lucio, pero el tema está en que ¿qué podemos esperar de este partido de ida? O sea, ¿cómo crees que salga Vicente Sánchez? O sea, sé que falta casi 15 días aproximadamente para que se dé este partido, pero ¿cómo salir avante en el partido de ida? Porque el gol de visitante cuenta y sabemos que si alguien puede hacer goles y etcétera, etcétera, es el América. Sí, correcto. Mira, aquí hay un detalle que tenemos que ser muy cautos en el análisis. América tiene la misma necesidad, el mismo compromiso de ganar la CONCACAF que la tiene Cruz Azul. Sí, son dos señalamientos, asignaturas que la misma directiva de ambos equipos les ha puesto a la institución. Los técnicos saben muy bien que tienen que ganar esta copa. En el caso de Cruz Azul, no tanto porque Vicente Sánchez acaba de llegar hace 2 meses. Entonces, me parece que Vicente Sánchez lo que haga va a ser aplaudido y lo que deje de hacer va a ser señalado y se acabó y no va a seguir el año que entra, el semestre que entra. Necesitaría ser campeón para que lo sostenga, ¿no? Yo creo que ya Cruz Azul ya tiene en ese sentido su plan ya muy definido. Caso de América, no. Caso de América tiene la encomienda de ganar esto, porque América es un equipo grande y los equipos grandes tienen que ganar todo. Entonces, ¿qué trascendencia cobra ganar la CONCACAF? Pues ir al Mundial de Clubes, algo que América ahorita, y que me imagino que su gente, tanto su directiva como sus aficionados, me imagino que están ahorita molestos porque no tienen el protagonismo que tiene ahorita Pachuca, que tiene el equipo de León, que son los equipos mexicanos que están yendo el Monterrey, que están yendo a ese certamen. Entonces, yo creo que hay que ser muy inteligentes, entender cuál es la necesidad que tiene cada uno. Me imagino que América, como vuelvo a insistir, va a salir muy serio para ese partido y jugar con esa seriedad y con esa necesidad. Yo creo que Cruz Azul podría plantear un partido en el cual el primer juego, que sería contra América, tratar de hacerle un gol a la América, salir a buscar el resultado al Estadio Azulgrana, que no es un estadio que le sea ajeno a Cruz Azul. Qué curioso, esa cancha durante más de 20 años fue casa de Cruz Azul, y donde está jugando Cruz Azul como local, hace 60 años era la casa de la América, ¿no? Entonces, ahí se mezclan algunas cositas, ¿no? Entonces, yo creo que para salir a jugarle a la América, tiene que ser muy inteligente a la hora de cómo cortarle los circuitos
y jugar como sabe jugar Cruz Azul. Cruz Azul sabe jugar muy bien al ataque, sabe jugar muy bien, hacer más chico el campo, hacer un esquema de su línea de 5, 2 volantes de contención que sean muy buenos lanzadores para poder copar al América en la media cancha, que ese es América tiene unas transiciones rapidísimas de la media cancha y de la defensa hacia el ataque. Entonces, copar todo eso, ser muy inteligente y tratar de sacarle el resultado, empezar a trabajar el resultado desde el primer partido. Pero trabajar ese resultado, Lucio, sería meritorio. ¿Tú crees que traer un empate a 0 como con el Seattle Sounders sería bueno? No, bueno, es que, bueno, ¿para qué, no? Es como cuando te preguntan qué tal está tu vieja, ¿no? Y que tú le dices, pues, comparada con quién, ¿no? O sea, aquí lo importante es que el 0-0, ¿en qué circunstancias estás llegando? Si América te apedreó el rancho y llegas con un 0-0, pues dices, bueno, pues voy a salir bien, pero si tú estás por encima del América y queda 0-0, pues la sensación no va a ser la misma, aunque en el resultado sea lo mismo, ¿no? O sea, aquí lo importante es que el escenario, ¿cuál es el escenario ideal de Cruz Azul? El escenario ideal de Cruz Azul es ir a concluir el partido a CEU, ¿sí? En una cancha que tú ya conoces, en una cancha donde vas a tener el control de la asistencia, en una cancha donde Cruz Azul se va a sentir más local que América, porque eso es un hecho. Y la última, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que vas a trabajar para jugar? Sí, yo creo que América ya hemos visto que tiene sus puntos débiles, porque no es el Real Madrid de Hugo Sánchez, tampoco es el Santos de Pelé, es un equipo que ha ido creciendo, ¿sí? Creciendo futbolísticamente de 5 años para acá, que se ha convertido en el mandón del fútbol mexicano, pero pues bueno, también podríamos polemizar cómo ha ganado, ¿no? O sea, digo, me parece que América no está alejado de la polémica, y eso pues también le mete más ingredientes a todo esto. Entonces, el 0-0, un 0-0, me parece que a mí en lo personal, yo prefiero llegar perdiendo 1-0, ¿sí? Sí, pero dar un partido en el cual me siento orgulloso de mi equipo. Sí, o sea, yo creo que Cruz Azul tiene un plantel lo suficientemente importante y lo suficientemente estelar para parársele en el estadio que tú quieras, en el Azteca, en CU, en el Ciudad de los Deportes, en donde te quieras, a jugarle a la América del tú por tú. Sí, porque Cruz Azul tiene un plantel vasto, un plantel de buenos jugadores, un plantel con ganas de trascender. Entonces, yo creo que el resultado me parece que va a ser importante, pero va a ser mucho más importante lo que ocurre en el segundo tiempo. Eso fue lo que pasó en la liguilla pasada, Beto. Sí, de acuerdo con lo que me estás diciendo, querido Lucio, pero bueno, hay que esperar a ver qué nos depara. Ahí está. Vámonos a hablar de la jornada 11, que en ese momento se jugaba y quedaba más o menos así. San Luis le ganaba 1-0 a Juárez, Tigres 1-0 a Querétaro, Pumas le ganaba 3-1 en el debut en la liga de Efra Juárez, 5-2 el Toluca al Necaxa, 1-1 Mazatlán contra el conjunto de Pachuca, 0-0 del clásico que ya hablábamos, 2-1 el León caía ante el Santos Laguna y 4-3 ganaba el Atlas al Tijuana. Y obviamente nuestra máquina, Lucio, empataba 1 con Sergio Ramos, que estábamos nosotros en la narración en vivo y hablábamos de eso y veíamos un Cruz Azul que pues había salido con un poco de miedo. Sergio Ramos abre el marcador para el 1-0 y después Rivero pone el 1-1 en un partido bastante bueno, pero en su momento Cruz Azul tuvo las para matar a Monterrey tuvo para matar a Cruz Azul, no se hicieron mucho, nos fuimos con un empate. Pues bueno, es que, Beto, Cruz Azul no le tuvo miedo al Monterrey, simplemente fue un partido en el cual el Monterrey tuvo la fortuna porque así lo buscó y se fue al inicio. Tan es así que la posesión de la pelota, las oportunidades y quien propuso el partido fue Cruz Azul. Pero ¿qué ocurre cuando dos equipos con una fuerza similar se enfrentan, con un talento similar se enfrentan? Generalmente terminan anulándose. O gana uno por goleada, como ha ocurrido que Cruz Azul va al Gigante de Acero y le mete 4, como también el Monterrey viene al Estadio Azul y le planta partido como en la liguilla del primer torneo de Anselmi, ¿no? Tú puedes esperar partidos bastante espectaculares con estos dos equipos porque tienen
el armamento, el potencial, los argumentos, el talento para dar partidos de fútbol adecuados. ¿Qué sucedió ahora? Se terminaron de anular, se terminaron anulándolos con un 1-1 que me parece que bien lo describes tú al decir que Cruz Azul perdonó y Monterrey perdonó. Entonces, digo, era muy sencillo, Cruz Azul iba al frente y en 2 toques el Monterrey ya estaba en la puerta y por alguna razón no concretaba, y esto pues nos mandó al resultado de 1-1 en un partido en donde ya el funcionamiento de Cruz Azul mejoró sustancialmente en función de sus anteriores partidos. De ahí acuérdate que se iba a jugar contra el Seattle Sounders, ¿sí? O sea, entonces esa mejoría de la cual hemos estado hablando, Beto, generalmente no la aquilatamos por los resultados. Decimos, es que ya se cayó Cruz Azul porque empató contra el Mazatlán y empató contra Monterrey. No, lo que pasa es que a veces, muchas ocasiones, las circunstancias del juego no te permiten ver reflejado el funcionamiento de tu equipo en el terreno de juego. Y aquí fue uno de esos partidos. El funcionamiento fue a mejor, pero no se reflejó en el marcador. ¿Por qué? Porque tenías enfrente un equipazo. Y contra el equipo de Seattle Sounders, no hay que olvidar que más allá de que era un gran equipo, porque eso me queda claro, o sea, los aficionados cementeros debemos de entender que si Cruz Azul terminó goleando al Seattle Sounders, no fue porque Cruz Azul sea una planadora, simplemente porque el Seattle Sounders es un equipo que está iniciando, es un equipo que está empezando a la competencia, es un equipo que vino a la Ciudad de México y terminó cansado. Sí, la altura de la Ciudad de México sigue jugando a favor de los equipos que juegan aquí en la Ciudad de México. Y la calidad me parece que es así. Cruz Azul es mucho mejor equipo que Seattle Sounders y por esa razón se dio. Entonces, no hay necesidad de inventar o de encontrar excusas ni buscar pretextos. Simplemente Cruz Azul ha ido a la alza en el funcionamiento, ¿sí? Y ha encontrado ya los goles. ¿Sí? A la gente nunca la vas a tener contenta, Beto. El partido anterior, sí, que me supongo que ahorita vamos a hablar de él, ya hay gente que decía que tendría que haber metido 8 goles. O sea, cosas que tú dices, bueno, esto no es posible, ¿no? Pues sí, bien lo dices, Lucio, y te voy a decir por qué, porque de hecho ha habido polémica que va a ser parte del tema que se va a debatir en corte y al hueco. ¿Cuál ha sido el tema? El pésimo arbitraje que ha habido en todas las ligas en el mundo, pero también en la Liga Mexicana, y ha afectado a grandes equipos, ha afectado al San Luis, ha afectado al América, Cruz Azul, a todos los ha afectado. Pero, ¿esto qué tiene que ver con esto? Estábamos viendo aquí imágenes del juego contra Monterrey, nos íbamos a la jornada número 12, que es donde vamos a entrar de lleno a este tema, donde Necaxa le gana 2-1 a León, Querétaro 1-0 a Mazatlán, Puebla 0-3 pierde ante el Toluca, Tigres le gana 3-0 a Santos, Chivas se empataba a 1 con Juárez, ahí hubo polémica, 3-0 de nuestra máquina a San Luis, que también hay un gol que muchos dudan que haya sido anulado por parte del Atlético de San Luis, que todo parecía que estaba legítimo, el 3-1 del América, donde hay una mano de Kevin Álvarez que no la marcan, la marcan, pero querían que fuera penal, no es penal, es afuera, pero tenía que haber sido roja para Kevin, el 3-1 de Monterrey a Pumas, donde el arbitraje perjudica a Pumas, pero también perjudica a Monterrey, porque Sergio Ramos se debió de haber ido expulsado desde el minuto 28, no al 90 y tanto, y el 4-1 de Pachuca al Tijuana. Decíamos 3-0 se le ganaba en el Olímpico Universitario al San Luis, y se decía que el gol lo hace San Luis, se le anula por X o Y situación, hay mala señalización del arbitraje en algunos momentos, y bueno, pues Lucio, creo que obviamente Cruz Azul no es culpable del pésimo arbitraje que ha habido en los últimos años, ¿no? En la Liga MX. Pues sí, el comentario me lo dices porque ahora nadie se queja. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no, a mí no me importa si fue o no penal, ¿sí? Si fue penal, que lo marquen.
porque esa es la justicia deportiva, tiene que ser así. Si el VAR te está llamando y te dice, revísalo, es porque algo hay. Y si lo revisan y se dan cuenta de que esa jugada, el jugador de San Luis metió la pelota con la mano, pues mira, para mí es muy sintomático el hecho de que el jugador de San Luis y el equipo de San Luis no pretexte nada y no refute nada. A mí me llama eso la atención. Número uno. Número dos, fue un gol que no definía nada, un gol que no señalaba un campeonato, no decidía un campeonato, es un gol que simplemente para la estadística, porque el partido estaba resuelto. Me hubiera preocupado a mí más que estos errores se manifestaran con un marcador mucho más apretado, ¿no? En ese sentido, sí es muy, muy, muy curioso que solamente nos fijamos en cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando ya son decisivas estas decisiones. El arbitraje está mal, sí está mal. No ha estado lo suficiente, no ha estado en la evolución del fútbol. No, el arbitraje siento que se ha ido quedando, porque más allá de que se le dote de herramientas y de aptitudes para poder seguir estando a la par, porque el fútbol ha evolucionado mucho, ¿eh? Fútbol de 50 años para acá, Beto, que yo tengo viendo el fútbol, que te lo prometo que ha cambiado de manera vertiginosa. El fútbol antes era, si tuvieras un partido de la década de los 70 ahorita, te lo prometo que te duermes, porque el fútbol era diferente, había una técnica individual distinta, pero ahora hay una velocidad mucho más vertiginosa, incluso tú lo puedes ver viendo los físicos de los jugadores. Ve a los jugadores en la década de los 70 y parecen jugadores de pueblo, ¿sí? Comparados con los de ahorita. Los de ahorita incluso ya se pueden poner hasta estas playeras entalladas a donde se les marca un físico impresionante, porque tienen otro trabajo. Y el arbitraje me parece que se ha ido quedando. O sea, ya los árbitros no tienen personalidad, Beto. Antes el árbitro, tú lo veías y agachabas la cabeza, porque el árbitro era un cuate que no se andaba con cosas. Era un tipo mucho mayor que tú. Ahora tú ves a los árbitros y son igual de atléticos que los futbolistas, pero no tienen personalidad. Les gritan, los jalonean, los humillan, les mientan la madre en la cara y todo. Y eso, pues me parece que eso es algo que quien tenga la solución o que tenga que resolver ese problema lo tiene que hacer, porque creo yo que esto se les ha ido mucho de las manos. Y si Cruz Azul se ha visto beneficiado, se ha visto perjudicado al igual que todos, pero eso no quita la discusión de lo que yo he venido y me sostengo, ¿sí? A mí me parece que Cruz Azul contra América concretamente ha sido perjudicado por el arbitraje. Sí, en algunos puntos tienes razón, o sea, el arbitraje se ha equivocado para todo, pero bueno, eso no también tiene que demeritar el gran triunfo de la máquina. Dejamos este partido contra San Luis porque dentro de 15 días vamos a tener un partido crucial porque hay fecha FIFA, mañana jueves juega la selección en la Nation Cup y el domingo sería la gran final, y la jornada 13 nos deja al Necaxa contra Querétaro, Mazatlán contra el Atlas, Juárez contra el Puebla, Toluca, Pachuca, que puede ser un partido bastante atractivo, América Tigres, que va a ser un partidazo, y Chivas Cruz Azul, Monterrey Tijuana, Santos San Luis y León Pumas. Lucio, ¿qué esperar de este partido entre Chivas y Cruz Azul? Unas Chivas que vienen dolidas por la derrota contra el América, por la humillación ante el América 4-0, medio satisfactorias por el empate ratonero que sacan a Juárez 1-1 allá en el Olímpico Benito Juárez, y pues con un técnico que pues va a tener una oportunidad de terminar el campeonato, no sabemos si vaya a seguir por lo que sean los próximos torneos que va a esperar, y en cambio Cruz Azul va llegando más motivado, Cruz Azul en estos momentos dentro de la liga, ahorita te digo, está dentro de los primeros 5 o 6 puestos, te puedo decir que Cruz Azul es quinto con 22 puntos, y las Chivas llegan ahorita a este lugar en 10º con 16 puntos. La diferencia obviamente entre estos dos son 12 puntos, o casi 8 puntos entre estos dos equipos, y la diferencia de goles es de Chivas tiene -1, Cruz Azul tendría +7 o 7 a favor. Un partido que suele ser también atractivos en algunos momentos en años anteriores, también se ha caído un poquito en goles por la cuestión de los del andar de los equipos,
¿Y qué esperar de este partido ante las Chivas, Lucio? Mira, va a ser un partido muy interesante, ¿no? Sobre todo cómo llega el Guadalajara. O sea, ahí el morbo puede ser cómo llega el Guadalajara, porque Cruz Azul sabemos que viene en una alza constante, ¿sí? Viene aumentando su volumen de juego, viene aumentando su capacidad de concretar los goles, porque si te das cuenta en los últimos 2 partidos ya empezó a meter las que produce. ¿Sí? Más allá de que, vuelvo a insistir, las redes sociales exploten y que digan que Cruz Azul tiene que ganar 8-0 una vez, eso nadie lo hace, nadie lo hace. Y máximo en una liga que, a pesar de las grandes diferencias que hay entre los equipos que están arriba y los que están abajo, me parece que sí existe una situación mucho más compacta, ¿no? Entonces, creo yo que Guadalajara tiene muchísimos problemas, ha sido sacudida desde sus cimientos, la salida de su anterior técnico, los refuerzos que no han sido los que me parece que históricamente Guadalajara tiene que estar. Se ha puesto sobre la mesa el debate de que por qué el Guadalajara concede tantas ventajas con su filosofía nacionalista, la cual me parece que pues que ya no abona, actualmente ya no abona a la conversación, porque pues es algo que ya no se puede soslayar, pero está ahí, ¿no? Entonces todo eso yo creo que pone sobre la mesa y la antesala de un partido muy interesante que se va a jugar en Guadalajara. Hay riesgo de que creo que el partido se va a llevar a cabo sin afición. No sé, hay algunas cosas que se han estado hablando. No tengo el día a día de las cosas en Guadalajara, pero me parece que por ahí hay algún tema. Sí, Cruz Azul, ojalá se juegue con público, porque eso me parece que es lo adecuado, pero no sé cómo está el tema ahí. Esto también te puede generar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que Guadalajara tiene la gran oportunidad de poder dar un batacazo, ¿sí? Mediático, de autoestima, de ganar los 3 puntos y sobre todo ganárselos a Cruz Azul, significaría para Guadalajara una cuestión anímica importante, pero pues viendo el desarrollo de los partidos contra América, contra el mismo Juárez y todo, pues te das cuenta de que es muy complicado que se dé. Y en el caso de Cruz Azul, perder este partido me significaría otra vez un retroceso en el cual se pusiera en duda la continuidad de Vicente Sánchez. Yo creo que Vicente, más allá de que se siga diciendo que él va a estar hasta terminar el torneo, yo creo que contra América, los partidos contra América, el partido contra Guadalajara, son termómetros importantes que la directiva va a tener, ¿sí? La directiva quiere un técnico que dote de un fútbol espectacular, un fútbol que se conecte a la tribuna, que el técnico también se conecte a la tribuna, que esos fueron el caso de Martín Anselmi. Y ven que Vicente Sánchez, a pesar de estar proporcionando los resultados, pues no está proporcionando lo otro que la directiva está ponderando. Para hacer eso, Beto, yo creo que el equipo debe de tener ciertos aspectos que han venido trabajando, eso me queda claro. Uno de ellos es la institucionalización de cómo quieres que juegue tu equipo. Porque si el técnico, que en este caso seguimos hablando de Martín Anselmi, así es como quieres que juegue tu equipo, pues así tienen que jugar tus fuerzas básicas, y entonces la transición de Anselmi a Vicente, pues es menos rocosa, ¿me explico? Es como en el Ajax. Así como juega el Ajax de la primera división, juega el Ajax de la tercera división, o de la sub-14, sub-13, sub-12, como están allá delineados, ¿no? Eso es lo que me parece que está buscando Cruz Azul. Y en ese sentido, ahorita estamos sufriendo lo que pues no se ha alcanzado. Entonces, para concretar, yo creo que este es un partido muy, pero muy especial. Puede definirse rápidamente si la lógica se impone, pero también puede Guadalajara sacar un resultado que le brinde el trampolín emocional que requiere. Pero vuelvo a insistir, lo veo complicado. Sí, y decir, Lucio, que Chivas no tendría público por lo que le había pasado a Kevin Álvarez, que le aventaron algo, lo terminan lesionando, América se queja y parece que puede haber una suspensión en el estadio. Sería muy triste ver un estadio prácticamente vacío para un juego tan atractivo como sería el Cruz Azul contra las Chivas, etcétera, etcétera, que lo estamos aquí, prácticamente estamos viendo alguno de esto.
Sé que falta mucho, yo creo que ahorita adentrarnos a lo que podría ser un pronóstico sería algo muy apresurado, mejor lo hagamos la siguiente emisión, que estaríamos ya prácticamente a días de este partido, etcétera, Correcto. etcétera. Pero esto también, porque Vicente podría hacer algo que muy pocos técnicos han tenido, Lucio, en caso de ganar este. Obviamente le faltaría el partido contra Pumas y contra América, obviamente, que sería haber ganado los clásicos. Muy pocos técnicos han ganado los 3 clásicos. El Turco Martín Anselmi lo hizo la temporada pasada, Beto. Anselmi lo hizo la Sí, temporada pasada, Mohamed en su momento lo hizo con América, sí. Miguel Herrera lo había hecho con América nada más, pero muy pocos técnicos han podido llevar los 3 clásicos. En una Ahora, temporada, dices, ¿no? sí, en toda la temporada, correcto. En toda una temporada llevarse esto, porque esto sí dejaría con muchísimas opciones. Lucio, esto en caso de una derrota, tú bien dices, sería doloroso, pero podríamos estar pensando en que se esté arriesgando la clasificación directa. No creo yo creo que no, Beto, yo creo que no. Sí, obviamente, perder 3 puntos de aquí en adelante va a ser muy doloroso porque evidentemente sí te puede afectar en lo anímico. Yo creo que Cruz Azul va a competir a partir de ahora con lo que se va a parecer a lo que va a presentarse en la liguilla. Sí, Cruz Azul va a llegar, va a estar dentro de los 4, me parece que 4 mejores equipos, porque el plantel así lo dice. El trabajo debe de ser continuado. Entonces no veo Cruz Azul perdiendo en Guadalajara, no lo veo perdiendo. Nada más remítete a las estadísticas. ¿Hace cuánto tiempo Guadalajara no le gana a Cruz Azul? Y en mejores momentos incluso. Y creo yo que Cruz Azul es muy superior en este momento al Guadalajara. Pero es fútbol, por eso te digo, me parece que puede pasar cualquier cosa. No sabemos si el equipo salga en una mala tarde y Guadalajara salga inspirado y por ahí le haga 2 goles y se acabó el partido, y etcétera, ¿no? Vuelvo a insistirlo, complicado, sí, pero no. Yo creo que hay que ver el partido, se antoja ver ese partido, se antoja sentarte a ver el partido con las estadísticas en la mano para poder ir confrontando todo, ¿no, Beto? Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos queda, pero bueno, estamos aquí, obviamente, pues hablando de esto. Tendríamos que hablar de Santi Jiménez, de que ahorita en la selección mexicana de fútbol, el Chaquito Jiménez, nuestro querido Chaco, se enojó Lucio porque sentaron a su hijo para la Nation League en la banca, obviamente, para el partido inicial. Pues mira, yo creo que son cosas que pasan en el fútbol y más en este fútbol, ¿no? Porque ¿cuáles son los criterios que un director técnico tiene que establecer para poder determinar quién va a ser su jugador de tal posición? ¿Cuál es el criterio? ¿Sí? El que él tenga en la cabeza, el que tenga en la cabeza el directivo, o el que tenga en la cabeza, o las estadísticas y el momento del futbolista. Yo te pregunto a ti, Beto, digo, creo que vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a que Chaco esté jugando en Inglaterra en el Fulham y que Jiménez esté jugando en el Milan de Italia. El otro Jiménez, ¿sí? ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Por qué lo harías? Yo creo que hay una gran polémica en torno a los jugadores de América. Hay una gran polémica de que son impuestos en la federación. A mí me cuesta mucho trabajo creer eso, pero pues, lo acaba de decir el Tata Martino, ¿sí? Y él dijo, bueno, pues es que yo, yo veía que fue un error el quizás haber prescindido de Chaquito, fue un error. ¿Por qué? Porque pues los resultados me terminaron convenciendo de que fue un error. Ahora, obviamente, el momento de ahorita del Chaco es diferente al momento del Chaco en 2018. Era un jovencito, pero no a jugar, llevarlo a la selección, hacer lo que conviva con el primer equipo, que sude, que juegue las interescuadras, que salga al terreno de juego en una Copa del Mundo, ¿sí? Es el preámbulo para un jovencito, para que se vaya adentrando en lo que la responsabilidad que le va a llegar el día de mañana. Y si los futbolistas, tú estás hablando de que la alineación es una selección, que quiere decir una selección que estás eligiendo a lo mejor que tienes,
el Chaco tiene que estar sí o sí. Y esto, mira, sabemos perfectamente que este tema está entrando en este espacio, pues porque el Chaco es jugador cementero y él no va a dejar de ser cementero. Sí, o sea, él va a jugar en Europa y seguirá en el Milan, se jugará en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, en donde tú quieras, porque de ahí para abajo no creo, ¿sí? Pero bueno, me parece que este jugador, pues yo creo que merecería otra suerte, ¿no? Sí está molesto el Chaco, porque también la realidad ha puesto en boga muchas cosas. ¿Te acuerdas del partido de la Copa de Oro? En la Copa de Oro, cuando se celebró la gran final y que entró en el minuto 65 Santiago y hizo un gol, tomando en cuenta que cuando entró Santiago dije, él va a hacer el gol del Gani, y se lo dije a la gente que estaba conmigo, por una razón. Los defensores de Panamá estaban fundidos y este muchacho es rapidísimo, está muy rápido. Entonces va a haber una jugada en la cual no dije contragolpe, pero lo que dije sí, incluso hasta mentalmente va a ser más rápido que ellos. Y ahí está el resultado. Y no porque yo sea muy bueno analizando el fútbol, simplemente porque tú lo ves venir. Y si tú ves un jugador de la talla de Santiago Jiménez haciendo goles en Italia, que es un lugar que es dificilísimo, Beto, pero dificilísimo hacer goles. La liga italiana es una de las ligas más fuertes del mundo. Digo, Inglaterra, Alemania, Holanda, España, Francia, son ligas top, ¿sí? Pero Italia es otra cosa. Italia, hasta el jugador más talentoso del mundo puede tener serias dificultades para mostrarse ahí, porque no te dejan jugar, los espacios son muy cerrados. Y si tú logras hacer goles en espacios muy cerrados, porque acá en el Milan no van a jugar para ti, tú vas a tener que buscarte tu sitio, tu lugar y todo, y hacerlo. Desde el primer día que llegó lo está haciendo. Me parece que estás hablando de un jugador que tiene un carácter que como, mira, y te la cambio. Si ese jugador fuera Henry Martin, si ese jugador, dime el que tú quieras de América, el que tú quieras, que estuviese jugando, él debe de estar ahí. Mira, te voy a dar un ejemplo de mi imparcialidad en este caso. Hay un volante de contención en la selección mexicana que es el jefe de jefes, y ese se llama Edson Álvarez, ¿sí? Es un jugador que viene e impone respeto, a ver, yo quiero meter a Lira porque pues creo que Lira está mejor. Pues no puedes hacer eso. Este muchacho está teniendo una trayectoria en Europa en la cual le ha costado muchísimo trabajo y ha elevado exponencialmente su nivel de juego, y este chico tiene que ser el capitán titular de la selección mexicana. De donde venga, no importa, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Eso, lo importante es el momento que tiene. Y este chico, solamente que esté lastimado, solamente que tenga una sustancial baja de juego, porque yo te podría asegurar, Beto, que el Machín, con un 30% menos, es mucho más que muchos de los que se encuentran ahorita al 100% de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque el talento de la selección mexicana no es tan amplio. No tenemos una baraja de 250 jugadores. Sentar al Chaco ahorita, con el presente que tiene, me parece que es una imposición, ¿sí? Yo creo que Javier Aguirre no está siendo congruente con lo que hace, ¿sí? Coincido con lo que dice. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Yo conozco al Chaco y sé cómo es un tipo frontal, no es un tipo que se guarde nada. Digo, su trabajo en Fox te puedes dar cuenta. Y puedo estar, coincido con él en algunas cosas y en otras no tanto, no te creas que yo sigo a los referentes cementeros ciegamente, no, coincido con él, porque creo que el trabajo que está haciendo Santiago me parece que es mucho más importante. Y hay otro detalle, o sea, él eligió a la selección mexicana, y muchos dicen, es que no le va a alcanzar para Argentina. Claro que le puede alcanzar, si Lucas Romero, que es un jugador de otras características, ya jugó con la selección argentina, le podría costar más trabajo a Lucas Romero, estando en Cruz Azul, ir a la selección de Argentina. Sí, le puede costar más trabajo, pero si siguiera el Milán, creo que Milán es una ventana de tamaño del mundo para que ahí pudiese la selección argentina, brasileña o mexicana jalarlo. Y si tú tienes a un jugador ahí, pues ponlo a jugar, mi rey. O sea, no lo lleves nada más para tenerlo ahí sentado. Pues sí, era parte de lo que se quejaba Cristian el Chaco Jiménez. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hablar de nuestra figura del día de hoy, y para darle a toda la gente contexto,
nace en Resistencia, provincia, como se le conoce, del Chaco, así, provincia del Chaco, 1 de febrero de 1981, exfutbolista y actualmente es director técnico argentino, es mexicano, se nacionalizó mexicano, jugó de mediocampista ofensivo y su primer equipo fue Boquita, el Boquita Juniors. Su último club al retirarse antes de retirarse, había sido el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Y pues prácticamente actualmente se encuentra como agente libre para hacer DT tras su salida del conjunto mazatleco. Como jugador, inició su carrera, obviamente podemos decir que con el Atlético Municipales de la Resistencia, en las infantiles, luego pasó al equipo de Chacos Forever, después fue a Boca Juniors y el equipo con el que consigue 3 ligas, el Apertura 98, Clausura 99 y Apertura 2000, 2 Copas Libertadores 2000 y 2001, un primer semestre en 2003 que pasó a Unión y un segundo semestre se fue a Independiente de Avellaneda y después llega a México para el segundo semestre del 2004 para aquellos prácticamente tiburones rojos del Veracruz, ese Veracruz que lo vendían como una de las máximas figuras de un gran equipo que tenía muchas cosas. Llega al Veracruz para la Apertura 2004 y 2005, ese año es fichado prácticamente por las Águilas del América, en ese momento llega al América, que termina por ser también un jugador con importancia. Después de eso, donde juega 2005 y 2006, consigue los títulos, campeón de campeones y campeones de la CONCACAF. 2006 pasa al Pachuca, donde se consolida prácticamente como uno de los más grandes jugadores y sobre todo de los más queridos en el fútbol mexicano. Lucio, qué gran carrera, entre muchas otras cosas más, sin duda de Cristian El Chaco Jiménez, que es querido y también se puede considerar ícono de la máquina cementera de la Cruz Azul, porque después de Pachuca llega Cruz Azul, obviamente, por eso no es tan odiado, a pesar de tener su paso por el América, no es tan odiado. Nuestro querido Cristian El Chaco Jiménez hoy es la figura como jugador. Estuvo en Veracruz, América, Pachuca y se retiró otra vez en Pachuca y gana todo prácticamente con los Tuzos del Pachuca, primera división con Boca, campeón de campeones con América, Pachuca la Liga MX en el 2007, se lleva la Copa México con Cruz Azul 2003 y se lleva con Pachuca, con la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Copa de Campeones con Cruz Azul también se lleva la Copa Sudamericana, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Superliga Norteamericana. La figura de hoy, Cristian El Chaco Jiménez. Bueno, mira, para las generaciones actuales que lo vieron jugar, porque bueno, pues hay que recordar que Cristian llegó a Cruz Azul hace 15 años, llegó en el 2010. Yo me acuerdo perfectamente en el momento que llegó, me acuerdo perfectamente cuando llegó a Veracruz, me acuerdo perfectamente cuando jugaba en Boca, porque acuérdate que Cruz Azul se enfrentó a ese Boca de Cristian El Chaco Jiménez en el 2001 por el tema de la Libertadores. Estaba muy jovencito Cristian ahí. Pero mira, el caso de Chaco es un caso muy especial, ¿eh? Es el caso del jugador que con los años se fue ganando el corazón. Él se fue ganando el corazón de la afición cementera por su compromiso, por su liderazgo, ¿sí? Por todo lo que aportó en el terreno de juego. Tanto Cruz Azul como México se fueron alojando en el Chaco, haciendo pues prácticamente recomenzar ciertos aspectos tanto de vida como de trabajo, como de todo, ¿sí? Cristian Jiménez salió de Cruz Azul en el 2017, pero Cruz Azul no salió del corazón del Chaco. Él tuvo que irse porque, bueno, pues así fue. Recuerda que el técnico en aquel tiempo era Tomás Boy, y Tomás Boy le dio las gracias, y bueno, pues tuvo que respetar la decisión del técnico, y él lo entendió y la aceptó. Pero sigue siendo Cristian un referente. Mira, él llegó en una época donde venía Cruz Azul de una crisis muy fuerte, llegó en compañía de Tito Villa, de Chuy Corona, que curiosamente esos 3 elementos a la fecha siguen siendo recordados como grandes
de grandes de Gigantolandia, ¿sí? O sea, son a la ausencia, Beto, de los grandes íconos de la década de los 70s, que ya no existen más, ¿sí? Que ya están, no en el completo olvido, pero ya no están en la memoria colectiva de las nuevas generaciones, ¿sí? Habemos algunos viejos que todavía tenemos platicándole a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo vi jugar a Miguel Marín, yo vi jugar a tal. Esas eran otras épocas. Ya las épocas actuales no son las mismas. Y entonces, regresando al Chaco, pues me parece que Chaco, en una época en la cual, pues, digo, ¿cuántos clubes tuvo del 2000 al 2010? Que fue cuando llegó a Cruz Azul. Bueno, pues tuvo alrededor de 4 o 5 equipos, ¿no? 5 camisetas que vistió el Chaco. Entonces, eso me parece que ejemplifica a los nuevos jugadores de los equipos actuales. Jugadores que te vienen y que te dan todo lo que tienen. Él nunca se guardó nada en Cruz Azul. Llegó a Cruz Azul, se convirtió en un líder del equipo, en un referente, que si bien no ganó el título de liga que tanto deseaba él, porque si alguien deseaba ese título era él, ¿sí? Las nuevas generaciones, y por eso elegimos a Cristian como el jugador para poder platicar de él, porque te digo, las nuevas generaciones lo tienen como un recuerdo fresco, como un jugador que lo vieron jugar, ¿sí? Entonces, creo yo que ya con esta realidad tenemos que estar lidiando con que no va a ser un equipo de época, no estuvo en un equipo de época, pero sin embargo, él sigue estando presente en el imaginario popular. Tú le preguntas a cualquiera, de verdad, y créemelo, sales a la calle o ve al Estadio Azul sobre todo, y te encuentras a los aficionados cementeros que te digan 5 jugadores que ellos aman, y indudablemente va a estar el Chaco, indudablemente. Puede cambiar mucho la edad de los jóvenes, ¿sí? De la gente que opine, ¿sí? Pero indudablemente el Chaco lo tienes que reconocer como una persona, un jugador que dio todo en Cruz Azul y que no se tradujo en títulos, pero sí te dejó la copa de CONCACAF, sí te dejó la copa de liga, la copa, el torneo de copa, ¿sí? Y fue representando a México a jugar allá en el mundial en el torneo ese de mundial de clubes que es ahora actualmente allá en Marruecos, no recuerdo dónde fue, ¿sí? Cuando se jugó contra el Real Madrid y que bueno, pues se cayó de forma normal contra el Real Madrid. Él fue representando a Cruz Azul con Torrado, con ese equipo del 2014, ¿no? Con el Chocolatín Perea, con todos esos jugadores. Y él me parece que estaba muy por encima por lo que te comento. Tanto Tito Villa como Chuy Corona y Chaco, me parece que esos 3 son los capos de capos, los últimos ídolos de Cruz Azul en los últimos 10, 15 años. Por su compromiso, por su lealtad a los colores, ¿sí? Por su don de gentes, por ese amor que ellos día con día le manifiestan al equipo y que el equipo también, la afición se lo manifestamos. Ya la dirigencia ya es otra cosa, ya los directivos que les reconozcan o no, es otra cosa. Aunque tengo entendido que tiene una magnífica relación con el ingeniero Velázquez, porque él era el representante de Chaquito, y pues hicieron ahí una carambola a la hora de que el Chaquito se fuera, maravillosa para la directiva, y tal es así que pues tanto Santiago como Velázquez ya lo dijeron. Si algún día tiene la oportunidad de regresar Santiago, que va a regresar a Cruz Azul sí o sí. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que a veces los aficionados nos acordamos. No, a mí no se me olvida la camiseta amarilla que portó, pero sin embargo, tú se lo preguntas a él y pues él lo dice, que su corazón pertenece a Cruz Azul. Y qué bueno que jugó contra el América, porque es como José Alfredo Jiménez, ¿sí? Quiero que beses muchas bocas para que compares. Y así es lo que pasa con Cristian. Él ya estuvo adentro de América, estuvo con Cruz Azul, y créemelo, Beto, lo que te voy a decir no tiene nada que ver con la camiseta, pero la mayoría de los jugadores que han vestido ambas camisetas, ¿sí? Se decantan por Cruz Azul, por muchísimas razones, por muchísimas cosas, y te puedo citar ejemplos. Sí, claro, y tenemos obviamente a Hermosillo en uno de ellos, el Chaco Jiménez, el Maza Rodríguez, correcto. Entonces, o sea, tenemos ese tipo de jugadores y de estrategia. Decir que Lucio, aparte de que no le llega el título del anhelado campeonato al Chaco Jiménez, él hace algo bastante interesante, que
él ayuda a romper la hegemonía que traía América sobre Cruz Azul con un juego en el Estadio Azul, obviamente, con un 2010, golazo que le hace el de a Memo Ochoa. Mariposita, ¿Mandé? el de Mariposita, Sí, que se le hizo para su hija. sí, que él hace un golazo y después creo que viene el segundo del Tito Villa al empujón sobre Arquivaldo No, Mosquera, no, ese ¿no? fue otro partido. Ese fue. Ese partido fue un sábado. Sí, Y fue un fue sábado. 1-0, quiero nada más, ¿no? Con el gol del No, Chaco, o fueron 2 del no, Chaco, ¿no? no, ese partido que tú estás ahorita aludiendo de manera muy puntual y que con una memoria fotográfica, mi querido amigo, que te felicito, ese partido Gracias. Lo ganó Cruz Azul 1-0. Sí, Y te digo, y me acuerdo porque yo soy amigo personal de los Cervantes y en aquel tiempo Horacio estaba jugando para Cruz Azul. sí. De hecho, tengo ahí unas fotos con él, luego te las comparto. Y y me acuerdo que incluso yo hablé con Horacio una semana antes y le dije, Horacio, pues no se puede perder este partido. Y su respuesta fue muy clara. Me dice, mira, los que queremos más ganar este partido somos nosotros, por los antecedentes, por la historia, por todo. Y vemos a la afición y queremos eso, ¿sí? Y bueno, al final del día, pues ese partido, no sé si te acuerdes, cuando van a la celebración, el que llega a abrazarlo, al final creo fue Horacio, y casi le da un beso Horacio al Chaco, ¿no? Pero sí. Y el partido que tú estás ahorita hablando, del gol del Tito Villa, que fue su primer gol contra América con la camiseta de Cruz Azul, lastimosamente para Cruz Azul se perdió 3-2. Ese que lo ganó América. Sí, se lo gana América. Que después también, el Chaco también estuvo en o ya no estuvo el Chaco, ¿verdad? En el caótico 4-3 que le sacan a Chambriz. No, Ya no. sí estuvo, Sí estuvo, ¿verdad? sí, con Tomás Boy. De hecho, él hace un gol. El Sí. Chaco hace un gol. Sí, fue un partido que fue me imagino que para la afición americanista ha de haber sido uno de esos partidos de sueño, ¿no? De película, porque tuvo los ingredientes. Y la realidad es que para nosotros los cementeros fue un partido de pesadilla, pero de pesadilla. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Me acuerdo perfectamente. Yo estaba en casa de mi hermano. Y la verdad es que ese día salí tirando golpes al aire. Y la realidad es que, bueno, pues fue un partido en el cual América lo sacó y se acabó. Y no pongo el arbitraje como pretexto, ni pongo al arbitraje como pretexto en el partido de la final del 2013, ni lo pongo en el 89, que ese también lo vi personalmente. O sea, son cosas que tienes que, como cementero, que esa es una de las cualidades que tenemos, es que somos bien aguantadores. Sí, claro, bien lo dices, porque yo también me acuerdo perfectamente de ese 4-3. Había sido algo bastante interesante. Todo parecía indicar que Cruz Azul se pudo haber llevado hasta 5 a favor en ese primer tiempo, porque Iban ibas 3-0. 3-0. Ibas 3-0 casi en 25, 30 minutos. Ibas 3-0 dominando al América. Todo el mundo indicaba que se iba a llevar 5 al América. Se van al medio tiempo y todo el segundo tiempo cambia radicalmente las cosas. El Gato Silva contribuye con un gol, creo que de penal en su momento, etcétera, etcétera. Y después viene el gol de el Chino Romero de América, el de Oribe Peralta, el gol de Sambu, bueno, de Paul Aguilar a pase de Sambu, y el gol de Sambu, que es el 4-3, que es el último gol de Rubén Sambuesa en un fatídico partido que llegaba Nacho Ambriz como técnico del América tras la salida de Miguel Herrera. Y no estoy muy seguro, Beto, pero creo que en ese partido fue donde se rompió ¿cómo se llama? El español que juega en Cruz Azul, que está ahorita Marc Crozas. Marc Crozas, sí, creo que sí. que tenía su look acá bien loco. Sí, tienes toda la razón, creo que sí, que se le hace así la rodilla, sí, horripilante. No, y digo, él lo ha dicho que no, que Sambuesa no tuvo nada que ver, que fue una jugada futbolera y que se lastimó y se acabó, ¿no? Se le rompieron los ligamentos, me acuerdo. Sí, han habido encuentros muy anecdóticos. Lastimosamente para el cuadro cementero no han sido todos muy agradables, aunque digo, al final del día, nos quedamos con eso, ¿no? Con la emoción de haberlos visto, de haberlos presenciado en vivo, y muchos de los juegos de los cuales yo te platico, pues como dijera la Pilo ya, ¿no? Yo estuve ahí. Totalmente de acuerdo. Mi querido Lucio, amigo, gracias por otra emisión más de Cruz Azul en concreto.
Un abrazo, nos vemos en la noche en Corte del Hueco. Claro que sí, brother, te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Y no nos despedimos. Abrazo a la afición. Claro que sí. A nombre de todo el equipo de AD Media Sport, de Cristal Radio, de AD Media Sports, de Grupos Medios Mendoza, nos vemos en la noche en Corto y al Hueco, ahí donde estaremos hablando, traeremos sorpresas, muchas sorpresas, mucha gente se está incorporando a esto, muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.